Bienvenidos a la Taguara de Darwin, el podcast hecho por los miembros de la web. Este es un espacio donde los shots se llenan con conocimiento. Yo soy Khalil Mullah. Y yo soy David. Y bueno, hablando un poco sobre el tema de las vacaciones, nosotros aún tenemos trabajo por hacer. Sin embargo, continuamos aquí con ustedes compartiéndoles las noticias más interesantes de la semana en el mundo de las ciencias biológicas. Cuéntame lo que hayas podido leer en los pocos ratos de tiempos libres que tienes. He leído de todo un poco esta semana y he tenido la dicha de poder encontrar información sobre lo que sería el estudio genómico de comunidades indígenas en México. También recientemente un estudio sobre que Venezuela estará evaluando germoplasmas de maíz mexicano y finalmente algo sobre la controvertida vacuna cubana. ¿Tú, Caleb, qué has podido informarte? Una noticia peculiar acerca de un hombre, uno de nuestros tantísimos antepasados, que ahora parece que este es uno de nuestros nuevos antepasados, el llamado Homo longi, pero te contaré con más detalle cuando sea el debido momento. Y también algo súper mega peculiar, y es que los tan queridos plásticos por la sociedad consumista en que vivimos hoy en día, porque vivimos en una sociedad, como diría el Joker, la Unión Europea los prohibió, o al menos está en eso. Comenzando con la primera noticia, les tengo de que realizan el estudio genómico sobre indígenas mexicanos. La pregunta principal es, ¿qué se hizo con eso? Expertos del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración con investigadores de la Universidad Nacional de Medicina Genómica, han realizado un estudio sobre 100 personas, ojo, aclaro un momento, mayores de 80 años sin ningún tipo de parentesco, que serían los descendientes de los pueblos originarios de México, y de los cuales se aprovecharon alrededor de 76 de los 100 genomas analizados. El resto no se utilizaron porque pertenecían a ADN extranjero, es decir, ya se habían mezclado en algún punto con alguna otra población. Sin embargo, la población utilizada para este análisis genómico tenía un 97% de ancestría amerindia, es decir, descendiente de los primeros indígenas que poblaron el antiguo México. Ya va, David. Tú me estás hablando del genoma, pero yo sé qué es el genoma, pero la otra vez una prima, una amiga, ¿sí? Escuchó nuestras conversaciones que se espían aquí en la Taguara y me dijo que hablábamos acerca de genomas y que a veces decimos palabras que ella no sabe. Cuéntanos, ¿qué es el genoma como tal? Ok, el genoma, vamos a decirlo que es la biblioteca de todos nuestros genes organizados por persona, ¿sí? Cada uno de ellos son como que el manual de instrucciones que nosotros tenemos dentro de nuestras células en nuestro ADN. Cuando hablamos del genoma es la totalidad de todos nuestros genes. Y cuando hacemos análisis de genomas es cuando comparamos libro por libro, página por página, esos genes que difieren. Quién le falta una palabra, quién le falta otra, quién tiene palabras de más, quién tiene palabras de menos. En eso consiste un análisis genómico. Ok, ya va. O sea, que ellos analizaron como tal eh, los libros de muchos de los indígenas mexicanos, pero ya va. En México suele hacerse más ciencia de este tipo que aquí en Venezuela. ¿Habían hecho algo antes? ¿Hay cosas similares al menos para aquí, para Latinoamérica? ¿O es algo súper novedoso? Por los momentos, este ha sido el primer estudio genómico que se ha hecho en México a la población autóctona. No así, por ejemplo, en otros países de la región de Latinoamérica. Y con respecto a Estados Unidos, que es mucho más abundante la información, están diciendo como que el primero hecho por un país latinoamericano sobre sus pueblos amerindios. Ok, ya va. Ok, esto está. A ver, es algo piloto, es con indígenas que suelen ser poblaciones subrepresentadas en todas las cuestiones de estudios genómicos. Y ya va, ya me tienes como intrigado. ¿Qué se encontró, pues? Ok, píllate este asunto. Detectaron 44.000 variantes exclusivas de los pueblos originarios, que a lo mejor serían específicas de estas poblaciones. Sin embargo, no se tiene certeza
de cuáles son estas variantes, ni los detalles de las mismas, pero en términos generales nos sirven para explicar cómo funciona nuestro sistema inmune y si esto trae o no una ventaja, aún está en proceso de evaluarse. También encontraron variantes respecto al manejo de fármacos y cómo esto está impactando la salud de los amerindios actuales. Y por último, una de las últimas cosas del enfoque del estudio fue cómo eran las variaciones del receptor AC2, que es el que utiliza el coronavirus para poder infectar a las células. Y por los momentos no encontraron ninguna información relevante de esto. Es decir, se puede decir no encontraron grandes variaciones respecto a este gen de esta proteína. O sea, por la parte de las cosas peculiares que se encontraron, no sé, o sea, sí, a mí me gustó, me pareció súper llamativo, o sea, que es como que haya indígenas en México más parecidos a los peruanos que a sus propios compañeros. Ellos, en el estudio genómico, en las cosas que podemos decir que fueron llamativas, encontraron variaciones en los SNPs. Los SNPs significa polimorfismo de nucleótido simple. Imagínate que nuestro alfabeto de nuestro ADN tiene un conjunto de letras que son A, T, G y C, que son adenina, timina, guanina y citosina. Con la variación de una sola letra en cualquiera de los órdenes que constituyen los genes, ya eso es un SNP, porque es el cambio de un gen y que da un polimorfismo a las personas o a una población en general. Entonces, retomando el punto, tenemos de que los investigadores encontraron polimorfismos que hacían diferentes a las poblaciones que se ubicaban al norte de México respecto a las del sur y también respecto a los del centro del país. Y otra cosa importante que pudieron encontrar dentro del estudio es que hay un gran parecido entre los grupos del sur de México y los peruanos. Entonces, es curioso entender cómo fueron también ese proceso de migraciones humanas en el pasado durante el proceso de diseminación de las primeras poblaciones indígenas en América, creo yo. Y bueno, una última cosa que también podemos concluir de esto, que antes de la llegada de los españoles a Sudamérica, que se sabe que consumían y sembraban maíz, y del cual se sabe que provenía de México. Entonces se puede concretar de que alguien de esas poblaciones tuvo que llevar no solamente el maíz, sino también sus genes a las poblaciones del sur de América. ¿No te parece relevante esto, Kalel? Bastante. Quizás podamos tener alguna pista a nivel molecular de por qué los mexicanos les encanta tanto y toleran tan bien las cosas picantes. Yo también tengo la misma pregunta, pero creo que el enfoque del estudio no permitió ahondar más sobre eso. Sería interesante para el futuro que nos ayudasen a responder esas preguntas. Una de las cosas que me hizo reflexionar sobre esta noticia es la importancia, porque nos hace entender, primero, de dónde venimos y segundo, cómo estamos en el presente respecto a este pool genético de poblaciones. Si bien nosotros no compartimos un pasado histórico étnico con los indígenas de México, sí podríamos decir de que estamos unidos a los mismos procesos de conquista y también a los mismos procesos de cambios en esos polimorfismos genéticos. Podría decirse, pero todavía faltan estudios que lo avalen. Y respecto al presente, pienso que nos ayudaría también a entender cómo están distribuidas ciertas enfermedades dentro de la población actual. En México quizás les sirva para entender cómo afecta esto a la obesidad, el cáncer, la diabetes y también enfermedades crónico-degenerativas, que a lo mejor, ojo, a lo mejor sean propias de estas comunidades desde hace siglos. ¿No te parece? Bueno, ¿quién quita? Bueno, está bastante interesante todo esto, David. Así como ellos estudiaron a sus pueblos autóctonos, sería bonito que en algún momento, ya que aquí en Venezuela también tenemos una historia similar respecto a la conquista y al mestizaje, como gran parte de nuestra población pues tiene ascendencia de los pueblos autóctonos, conocer el genoma de las personas es clave para algo novedoso que se llama medicina personalizada. Y yo considero también de que esto ayudaría también a poder atender mejor a estas comunidades en el futuro, porque conocer cómo ya estamos escritos a nivel genético nos permite entender cómo poder tratar más tempranamente y mejor las enfermedades. Y esto podría ser también algo relevante dentro de la salud dentro de México. Ok. Bueno, ya que tú estás hablando de hombres antiguos, de los pueblos originarios,
Yo voy a hablar de hombres que estaban mucho tiempo atrás, en los tiempos de antes, en el pasado. Casi que 140.000 años. ¿Qué es ese tema del hombre dragón que encontraron ahorita por Asia? ¿De qué va eso? Bueno, en primer lugar, lo llaman hombre dragón de manera informal, pero no era un señor reptiliano, ¿sí? Si bien su nombre de hombre dragón es informal porque no es un reptiliano, el adjetivo dragón es porque viene de China, ¿sí? Pero en realidad este hombre, que se estima que vivió hace como 146.000 años, me disculpan por la bulla, aquí en La Taguara estamos haciendo unas pequeñas reparaciones, audiencia, ¿sí? Disculpen. Este nuevo hombre, ¿sí?, viene a reemplazar a los neandertales como nuestros parientes más cercanos, y su nombre científico, porque estamos en un podcast de ciencia, es Homo longi, o sea, es como hombre largo, que tiene que ver un poco con su estatura, porque tenía mayor tamaño, se estima, que los neandertales como tal. Ok, o sea que dentro de los neandertales, que eran muy bajos, no medía más de 1,60, se puede decir que era el más alto de los neandertales. Podría ser el más alto de los neandertales, quizás media 1.61 metros, o sea, pero la diferenciación entre neandertal y Homo longi es porque es en relación a esos cambios de letritas que hablábamos hace rato con los indígenas mexicanos. Bueno, esos SNP, esos variantes, bueno, este hombre dragón y los neandertales eran lo suficientemente diferentes genéticamente. Por lo tanto, se considera como una nueva especie, ¿sí?, que vivió hace ya 146.000 años. O sea, es casi nada, de hecho. Entonces es reciente a nivel geológico respecto a la era humana, ¿no? Esta especie es nuestro antepasado más cercano. Y ahora, yo sé que estamos hablando de un hombre supremamente viejo y seguramente cuesta imaginarse cómo era la gente hace 146.000 años. Y bueno, para los que nos ven por nuestro canal de YouTube, que tenemos uno, por cierto, van a encontrar una foto de este señor, y que no es una foto como tal, es una recreación artística por computadora diseñada a partir de los restos fósiles. O sea, hay un poco de la creatividad del artista ahí. Era como un retrato hablado sin haberlo visto. Exactamente, basado en la información de sus fósiles y de su genoma. Interesante. ¿Cuál fue la importancia de este descubrimiento? ¿Qué nos aporta este dato para la ciencia? Bueno, a ver, lo que ellos encontraron del cuerpo como tal fue un cráneo humano casi que intacto, ¿sí?, y bastantes huesos del resto del cuerpo. Y este cráneo tiene una peculiaridad, es que tiene muchos rasgos similares a los humanos de la actualidad, que son fundamentales para entender la evolución del género al que pertenecemos, el género Homo, ¿sí?, Homo sapiens, y el origen de nosotros como especies, ¿sí? El cráneo de este señor se estima que era aproximadamente él tenía como 50 años, que con extrapolaciones ya del ambiente donde fue encontrado, él vivía en un entorno boscoso. Y algo llamativo es que, si bien tenía facciones que recuerdan a las de un humano de la actualidad, también tenía características un tanto primitivas de nuestros antepasados más lejanos, como una frente más baja del ocular, las cuencas oculares un poquito grandes y una nariz relativamente ancha. Wow, o sea que era todo un hombre de las cavernas moderno, ¿no? Exacto, un hombre fashion prehistórico. Wow, qué interesante noticia, Caleb. Me Sí. gustaría poder hablar más de eso en el futuro y por lo menos entender cómo estamos hechos dentro de la línea de la evolución. Bueno, ojalá que los humanos que estén en 146.000 años de aquí en adelante, en el 148.000, piensen lo mismo de nosotros. Pero a ver,
Este capítulo es especial porque después de un largo tiempo traemos noticias interesantes acerca de cosas que están aconteciendo en nuestro país, como que ahora quizás nuestras arepas se hagan con un maíz distinto, asumiendo que todo vaya bien, ¿verdad, David? Sí, de hecho, la noticia que les traía y que les había mencionado al principio es que Venezuela evaluará 52 germoplasmas de maíz mexicano de alta calidad genética para fortalecer la producción local. Ok, Un breve paréntesis y aclaración sobre esto es que un lote de 52 materiales genéticos de maíz mexicano han sido traídos al país este 30 de junio del 2021 a través de los acuerdos de cooperación de Venezuela con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, conocida como FAO por sus siglas en inglés. Y aparte de traer este maíz, se va a estudiar cómo está constituido estos germoplasmas, cuáles se adaptan mejor a los suelos y el clima de nuestro país, y todo esto con la finalidad de que tengamos las mejores variedades adaptadas a nuestros entornos y también a nuestro propio sistema de producción. Para quien no sepa qué es un germoplasma, digamos que es como que las variedades de maíz más conocidas tienen poblaciones representativas. En México, por ejemplo, existen variedades de maíz azul, maíz amarillo, maíz morado, por ponerles algunos ejemplos. En este caso, nuestras arepas no van a cambiar de color, porque seguirá siendo de harina de maíz blanco. Sin embargo, vamos a decir que tendremos unos maíces mejor adaptados para el clima húmedo tropical que tenemos en nuestro entorno y también para las regiones un poco más áridas que soporten las sequías más prolongadas. Entonces, digamos que hay un acervo genético por allí de estas poblaciones de maíz que vamos a empezar a producir que nos servirán de una gran utilidad dentro de Venezuela. ok, Y una pregunta, David. ¿Y dónde planean sembrar eso? Porque el maíz no se da muy bien en todas las partes de Venezuela. bueno, esa es una pregunta muy importante porque realmente el maíz solamente crece en suelos, vamos a decirlo, suelos húmedos de las regiones llaneras del país y algunas variedades de maíz son capaces de crecer en regiones montañosas. No es la primera vez que se cultiva maíz en zonas de alta extensión y de alta bajeza, vamos a decirlo de esta forma, del suelo, es decir, regiones planas, sino también en regiones elevadas. Entonces sería considerar cuál de todas estas 52 variedades de maíz que han traído son las que mejor funcionarían en algunas regiones. Por los momentos, algunos ensayos se han hecho en los estados Aragua, Yaracuy y Portuguesa. Las pruebas serán con varios socios de investigación, tanto del sector público como privado, y mejorar así la seguridad alimentaria. Ok. Bueno, esperemos que entre estas 52 variedades que traen no haya ninguna de Monsanto coleada. Sí, esperemos que no, pero oye, a veces ocurren cosas inesperadas cuando se trata de nuestro querido país. Bueno, para comentarte un poco sobre eso, no está mal que importemos estas variedades de maíz, porque quizás nuestras propias variedades no sean lo suficientemente resistentes ya a las condiciones de clima y suelo que tenemos en el presente. Entonces, que añadamos al pool genético de Venezuela nuevas variedades de maíz puede hacer la diferencia entre tener una buena producción en el futuro. ¿Qué opinarías tú respecto a eso, Caleb? Bueno, con tal y todo de verdad se haga y el dinero sembrado de frutos. Bueno, ya para concluir con esta parte, les diría que el propósito de este estudio es que, de acuerdo a la información provista por la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez, es que estos germoplasmas servirán para impulsar la Alianza Científico-Campesina, que sería un programa estratégico para la producción de alimentos y rescate de semillas y cultivos nacionales. Claro está de que esta alianza como tal lo que busca es, vamos a decirlo, empoderar, porque realmente esa es la palabra, a los campesinos para que tengan maíz mejor adaptado no solamente a los suelos donde ellos están viviendo, sino también a los requisitos de producción. Yo deseo lo mejor para esta buena iniciativa y me gustaría que en el futuro se supervisara su uso correcto. Quiero contar algo muy loco, ¿sí? Acerca de decisiones que se toman en el presente que pueden afectar nuestro futuro. Te quiero contar algo que hizo la Unión Europea, ¿sí? Que suelen ser bien lógicos con sus decisiones, ¿sí?
Sí, ¿qué te pasó? Dime, ¿qué consideras tú que hizo bien o mal la Unión Europea? El conglomerado de la Unión Europea decidió prohibir los plásticos. Bueno, no todos, pero sí unos cuantos. Y cuéntame, ¿qué clase de plásticos prohibieron? Bueno, mira, uno, el primero y notorio, ya no existen los hisopos para los oídos. ¿Sí? Los cubiertos de plástico eliminaron los pitillos, las varillas para batir y los palitos que sostienen los globos de regalo. Así que seguramente veamos muchos globos colgando del cielo, a menos que empleen hilo pabilo. Además que Oh, sacaron completamente los envases de poliestireno expandidos, es decir, que ya no hay contenedores de anime para la gente de la Unión Europea. o sea que eliminaron todo lo que nosotros conocemos como plásticos de un solo uso, ¿no? Exactamente, exactamente. También quitaron unas bolsas de plástico biodegradables que decían que eran ecológicas, pero en realidad cuando se descomponían formaban microplásticos que, como hablaremos en un futuro capítulo, son más peligrosos de lo que uno puede creer. Wow. ¿Y por qué hicieron esta prohibición? ¿Y cuándo van a comenzar a aplicarla? Ok, bueno, a ver. Estamos actualmente en el 2021 y sabes que estamos actualmente con una fecha límite que si de aquí al 2050 no estamos con energías completamente renovables y le bajamos no dos, sino le bajamos tres o cuatro a nuestras emisiones de carbono, pues se va a continuar poniendo fea la cuestión. La ley como tal ya está vigente, pero en 2027 va a volver a ser renovada. Y si puede volver a ser renovada, es decir, puede ser cancelada. Esperemos que no lo hagan porque es una excelente medida. ¿Sí? Latinoamérica debería copiarse de eso. Ok, ¿y qué alternativas nosotros tendríamos con estos plásticos? Por lo menos dentro de la Unión Europea. Esperemos que se copie en algún momento al resto del mundo. Bueno, a ver, tú sabes que los plásticos es una gran familia de materiales de muchas cosas polimerizadas. ¿Cuáles son las alternativas que les tocará a ellos emplear? Bueno, utilizar polímeros naturales que no estén modificados químicamente, es decir, que no van a haber nada con cloro, con átomos de cloro, ni con flúor, ni esas cosas que generan plásticos súper, hiper, mega duraderos y resistentes que aguantan balas, ¿sí? O aguantan súper ácidos. Claro está, hay algunas excepciones a este baneo, a esta prohibición, que se consideran seguras y ecológicas, aunque uno creyera que no. Entre estas se encuentran la celulosa regenerada, que es un biopolímero abundante, resistente y completamente biodegradable porque lo sacan de las plantas, y el bambú. Bueno, yo soy leído un tiempo de que, por lo menos habían desarrollado hace un par de años atrás, cepillos de dientes hechos a partir de bambú y también ciertos productos de un solo uso que si cucharillas y tenedores hechos a partir de la fibra del bambú. No sé si por eso se referirán a alternativas ecológicas. Seguramente, seguramente, pero esperemos que este incremento de la demanda no promueva que más compañías se pongan a ofertar, es decir, empiecen a dedicar siembra exclusivamente para producir esto y no que sean los productos de desecho. Bueno, pero tranquilo David y audiencia, no todos los plásticos fueron prohibidos. ¿Sí? Hay unos que todavía se usan por razones obvias, porque de lo contrario la economía colapsaría. ¿Sí? Entre ellos están las bolsas de un solo uso, las botellas plásticas, esas van a seguir, los envases de comida para comer de una vez, los envoltorios, paqueterías, los productos sanitarios que no sé si sepan que suelen añadírsele pelotitas de plástico microscópico que ayudan a limpiar mejor las cosas, las toallitas húmedas que le encanta a la gente para desmaquillarse y limpiarse después de una larga jornada de trabajo, y los filtros de cigarrillo. Así que se salvaron, fumadores. Wow. Bueno, ¿y tú crees que esto de verdad tenga un impacto para poder solucionar los efectos del cambio climático y la contaminación? Ayudará
Sí, pero penalizar al consumidor no siempre es la idea adecuada. O sea, es una cosa que se tiene que hacer, pero no es el único que debe ser penalizado. Pero, a ver, hay unos plásticos que deberían de eliminarse porque son de un solo uso, como los plásticos de uso médico, por razones obvias, ¿sí? Pero debido a la situación de la pandemia no pueden ser eliminados. Pero se le exhorta a toda la sociedad venezolana, latinoamericana, del planeta Tierra, que no desechen sus guantes, tapabocas y cosas plásticas en la calle. No, amigos, eso no se hace. Eso está mal. Y esperemos que así como el continente europeo tiene ideas fantásticas, el resto del mundo sea inspirado por su decisión para, para así lograr un mundo no tan peor como el que nos espera si no nos ponemos las pilas. O bueno, yo considero que ya también es un acto de conciencia de las personas y también de los países en general sobre estas clases de medidas a tomar. Ahora, ya que estamos hablando acerca de las relaciones entre los países, ¿sí? Y que todavía seguimos con esto del 7x7 y la vacunación. Yo me vacuné, por cierto, ¿sí? Aquí en La Taguara, si no estás vacunado, no puedes entrar. Yo me vacuné con la vacuna china, la que llaman Sinopharm, la Verocell, que no es Verocell, o sea, ese es donde el medio de cultivo, pero eso lo pueden encontrar en mis historias de Instagram, ¿sí? Hay una vacuna que está rondando aquí en Venezuela, que están aplicando, que no es la Pfizer, no es la de AstraZeneca, no son las vacunas chinas, es una vacuna de origen cubano, que curiosamente nuestro querido productor se la aplicó y empezó a hablar un poco extraño. Empezó a hablar como nuestros compañeros de la isla, ¿sí? Estamos hablando de la vacuna Abdala, que en realidad no es una vacuna, sino un candidato vacunal, pero hasta ahí fue que leí porque no tuve mucho tiempo. ¿Tú has leído algo sobre eso, David? Sí, justamente, y esa es ya nuestra última noticia de la semana. Ha estallado la polémica por el uso de la vacuna Abdala, con la que comenzaron a inmunizar en la población de nuestro país. Para hacerles un pequeño feedback de qué es lo que ha sucedido estos últimos 30 días, a finales del mes de junio, Venezuela comenzó a recibir un lote de vacunas, entre comillas, contra el COVID-19, elaboradas en territorio cubano, que según las diversas instituciones médicas y de regulación de Venezuela, no cuentan con la autorización requerida para su distribución. Entonces, la llegada tuvo lugar poco tiempo después que las autoridades farmacéuticas de Cuba presentan resultados de la tercera fase de sus dos vacunas más avanzadas, llamadas la Soberana 2 y la Abdala. Aseguraron que la Soberana 2 tendría eficacia del 62% con 2 dosis, mientras que la Abdala, que fue la que llegó a Venezuela, su eficacia estaría rondando el 92%, lo cual la convertiría como una de las vacunas más efectivas desarrolladas ahora contra el coronavirus. Pero hay un detalle que necesito aclarar con el público. Una vacuna, para que pueda ser autorizada, requiere estar aprobada por la Comisión de las Naciones Unidas a cargo, asegurando de que primero, no solamente no genere efectos secundarios, sino que genere una respuesta inmune en las personas. Es decir, que no sea algo que no te haga nada solamente, sino que sea eficaz para protegerte. Y esto fue una de las diatribas que hubo recientemente por la Academia Nacional de Ciencias junto a otras autoridades dentro del país. Pero ahondando un poco más sobre esto, los componentes de ambas vacunas difieren entre sí. De acuerdo a la información provista por Vicente Vélez Bencomo, que es el director del Instituto Estatal de Finlight de Vacunas de La Habana, mencionaba de que esta es una tecnología conocida como vacuna de subunidades. Y en términos generales esto vendría siendo como que utilizan partes del coronavirus conjugadas a otras proteínas transportadoras para así desencadenar una respuesta inmune. Para el caso de la Soberana 2,
unen el antígeno del virus a una forma desactivada de toxinas tetánicas e hidróxido de aluminio, mientras que el Abdala usa un cultivo de células de levadura para poder producirla. Esto tendría la potencia de poder producir anticuerpos virales. ¿Esto qué quiere decir? Que suponte que te aplicaron alguna de estas vacunas, tendrías anticuerpos, que son como que las unidades de defensa de nuestro organismo, para contrarrestar al coronavirus si te llegas a infectar. Contrarrestar, más no evitar totalmente la infección. Para el caso particular de nuestra vacuna que están aplicando dentro del país, la Abdala, las autoridades de salud cubanas recomendaron que un esquema de inmunización de 3 dosis, mayor, ojo, que las unidades de vacunas existentes y que estas deben ser administradas en 14 días aproximadamente. Ahora, lo que nos es preocupante dentro del territorio venezolano es que la Academia de Medicina en Venezuela, Médicos Unidos por Venezuela y la Asociación de Investigadores del IBIC expresaron la preocupación de que son productos de dudosa credibilidad científica, porque a pesar de que Cuba, sus autoridades aseguran de su efectividad, ningún ente regulador o científico independiente ha avalado estos resultados. Para que tengan una idea todo el mundo, tal y como dije anteriormente, lo que hace efectiva una vacuna no es solamente de que no genere efectos adversos, sino que también te inmunice efectivamente. ¿Y quién verifica esa información? Lamentándolo mucho, las autoridades del Estado cubano no han permitido o no han autorizado todavía a medios independientes de investigación, dígase la FDA de los Estados Unidos, dígase centros latinoamericanos de México o de Brasil, para constatar la eficacia de esa vacuna. Es decir, en términos generales, crean por favor de que esto es efectivo porque nosotros lo decimos. Parecerá algo muy contundente lo que estoy diciendo, pero lo que hace creíble la ciencia es que es repetible y verificable por cualquiera en cualquier parte del mundo, sin importar su ideología, su procedencia, su idioma, etc. Y esto es lo que han expresado distintas autoridades dentro y fuera del país. Además de que, de ser aplicada, estos son como que ensayos preliminares, es decir, esto es, como dijiste tú muy bien, Kalel, un candidato a vacuna, más no es una vacuna de verdad. Tendrá el calificativo de vacuna cuando sea demostrado su eficiencia en uso en la población. Tranquilos, no estamos echándole tierra al esfuerzo que han hecho los investigadores detrás de esto. Sabemos que es complicado hacer ciencia en Latinoamérica en sí. Y un aplauso, pero lo que estamos diciendo es que no, uno siempre tiene que ser transparente. Si estamos nuevamente siendo escépticos ante algo que hace una vacuna, nuevamente, ante una vacuna, así como ocurrió la reacción global ante las vacunas generadas por Rusia, la Sputnik, ¿sí? Que también las comentamos aquí y también hablamos sobre su polémica. Bueno, nuevamente estamos siendo escépticos porque así somos los científicos. Le creemos a los datos. Exacto. Y parte de esta situación viene derivada es que la Organización Panamericana de la Salud no fue invitada a evaluar estos productos, ni tampoco participa en estas acciones, que quiere decir de que si bien confiamos, ojo, si bien confiamos un poco en la credibilidad científica que puede tener esta vacuna, depende de que varias personas y varios científicos alrededor del mundo puedan certificarla. Y como he repetido, lo que hace verdadera la ciencia es que puede ser verificable por cualquiera. Y la vacuna, por los momentos, no tiene ese carácter de veracidad que necesita. Por ejemplo, tomemos un caso muy reciente que ocurrió ahora en el mes de junio de este año, a comienzos. La vacuna de CureVac, desarrollada en Alemania. Al principio prometía ser un candidato a vacuna muy buena, pero sus resultados finales no le permitieron salir de la fase 3 porque tenía una eficiencia de inmunización del 49%, es decir, por debajo del 50% necesario para poder ser aprobado. A diferencia, por ejemplo, de la vacuna china, la Sinopharm, que es el nombre científico de la misma, que tiene una eficiencia de 57% en adelante. Fíjense cómo debe ser de eficiente una vacuna para poder ser avalada por los demás y que ha sido demostrada por científicos de Brasil, de Argentina, también de China, por supuesto, y de otros países del mundo. Entonces es necesario que veamos un poco con ojo y también con detalle cómo están tratando de querer llevar el asunto. No es lo mismo decir te estamos vacunando con una vacuna a
que estamos utilizando un candidato a vacuna. Son cosas distintas. Uno es el candidato a ser presidente y el otro es el presidente. No sé si sirve la analogía. Sí, sí sirve. Y el cierre como tal es que siempre hay que tener la verdad por delante y los datos por detrás. Aquí en La Taguara no somos muy de mandar saludos, pero hoy es indispensable, ¿sí? Le quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a Israel Aguilar, que fue uno de los investigadores que participó en en el análisis del genoma de los pueblos originarios de México. ¿Sí? Si no hubiera sido por él, por el contacto que tengo con él vía redes sociales, no me hubiese enterado de esa cosa tan llamativa, porque yo la leí, lo vi en su Facebook en un meme, y luego le pasé la información a nuestros escritores, que tenemos nuevos escritores, por cierto, un saludo a ellos. Entonces, pero muchas gracias por escucharnos después de, a pesar que ya estamos en vacaciones como tal, sí, la ciencia nunca duerme y la divulgación tampoco. Muchas gracias a nuestros miembros de la web. Sin ellos este podcast no sería realizado ni sería posible de llevar a cabo a todos los medios digitales. Recuerden darle like, suscribirse y compartir este podcast con sus amigos, panas, compañeros y familiares. Esto nos ayudaría bastante y mucho con demasiado para llegar a más personas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @abeppisobe en Instagram y Twitter. Y nos pueden encontrar en Facebook como Asociación Venezolana de Estudiantes de Biología. Si quieren nos echan unos comentarios en el video de YouTube o en nuestras redes sociales y así podremos leer lo que ustedes, nuestra querida audiencia, opinan y responderle con todo el gusto del mundo sus dudas. Y si son interesantes estas, podremos hacer un capítulo entero de puros comentarios y preguntas. Mi nombre es Khalil Mullah y me pueden seguir en mis redes sociales como @ en la descripción sale. Y yo soy David y me pueden también seguir en mis redes sociales como @biolocousb. Nos vemos pronto para un nuevo capítulo de tu espacio científico favorito. Esto fue La Taguara de Darwin. Ciencia al borde de la barra. Chao. Chao.